Bien, señores, como habíamos anunciado antes de la pausa, ya está con nosotros el arquitecto Alejandro Montaz, exdiputado del Distrito Nacional en la circunscripción número 1 durante 8 años, actual director ejecutivo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Santo Domingo, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los hombres que pertenecía al equipo político del presidente Danilo Medina cuando no habían muchos como miembros de ese equipo. Sí. Conocí a Alejandro Montaz para las elecciones del año 2006, cuando el presidente Danilo Medina, un poco antes del presidente Danilo Medina renunciar a la Secretaría de la Presidencia para anunciar sus aspiraciones, y ya Alejandro estaba trabajando con Danilo Medina, siendo diputado y vocero del bloque PLDista en la Cámara, sí, en esa causa. ¿Cómo te sientes? Me siento feliz de compartir contigo. Igualmente Víctor, yo. En Víctor Online. Gracias. O sea que hace mucho no me sentaba a hablar contigo de los diversos temas de la actualidad nacional. Hoy estoy a tu entera disposición. Y contigo tenemos mucha tela. Bueno, pues vamos a comenzar. Empecemos con el funcionario, sí, con el director de la sí. CAS. El tema de la sequía y las diferentes dificultades que se han presentado en la CAS para el suministro del agua potable, como ha sido una tradición desde tu administración, pero que se ha visto con dificultades en estos días fruto de la sequía. Bueno, es que es de conocimiento ya a nivel nacional que a final del año 2018, faltaron en noviembre, octubre, noviembre, diciembre, ya se reflejaba una sequía estacionaria que afectó mucho al noroeste, después al norte, al sur y al suroeste. No había llegado al Gran Santo Domingo. Nosotros teníamos ya prácticamente 3 años y medio sin ningún tipo de entorpecimiento en el servicio de agua potable. Estábamos trabajando a plena capacidad, estábamos trabajando sin ningún tipo de inconveniente con la población, pero nos dimos cuenta que los niveles de los caudales de los ríos estaban bajando fuertemente. Ya vimos que Jaina Mano Guayabo, en vez de 10 equipos, estábamos trabajando con 3 equipos. Cuando me refiero a equipos, equipos de bombeo, así le decimos en la calle, equipos. Pero además se nos secaron los ríos de Duey, tenemos problemas en Isa, tenemos problemas en la Isabela, el río Isabela, y entonces estamos perdiendo un caudal de 51 millones de galones diarios. Estamos en 420 millones de galones diarios, totalmente normal. Perdóname ahí, Alejandro. O sea, la capital, ¿la CAS trabaja solamente el Distrito Nacional o también el Gran Santo Domingo? Lo que era, la provincia de Santo Domingo exacto. Y el Distrito Nacional. Ok. ¿Ese Gran Santo Domingo consume cuántos millones de galones diarios? 420 millones de galones diarios. Y durante los últimos años ese suministro ha estado garantizado. 4 años totalmente garantizado. Entonces, ¿el déficit que ha venido fruto de la sequía es de cuánto? Es de 51 millones de galones diarios. O sea que de 421 se ha bajado a 369. Y entonces, ¿cómo están ustedes trabajando para contrarrestar ese déficit? Alquilamos 125 camiones cisternas para trabajar diariamente y darle servicio a la parte oeste de la provincia de Santo Domingo, Herrera, Buenos Aires Herrera, Los Alcarrizos y Pedro Brán completamente, y la parte sur de la avenida Independencia completa. Los kilómetros. Entonces, los kilómetros, toda esa parte hasta el Parque Independencia va a estar afectado por la sequía. ¿Durante qué tiempo, Alejandro? Verá, fíjate para que tú veas cómo son los problemas cíclicos del agua o del régimen de lluvia y los pronósticos. Ayer llovió y hoy Jaina está trabajando con 10 equipos a plena capacidad, subimos 20 millones y solo el déficit se produjo durante el día de hoy con 31 millones de galones diarios. O sea, hoy mejoró y durante la semana va a mejorar el sistema de la distribución y el servicio de agua potable en el Gran Santo Domingo. Hoy mejoró. Dime una cosa, Alejandro, y si en vez de que tú como ejecutivo de la CAS y todo tu equipo directivo tengan que enfrentar esa sequía con ese déficit, ¿no pudiera lograrse de manera administrativa con la población interviniendo en una mejor distribución y en una racionalización del consumo? Ya nosotros invitamos a la ciudadanía a la racionalidad, a hacer un uso responsable
y ahorrar el agua potable. Lógico que se puede hacer, porque los programas que tienen que ver con las pérdidas de agua son preocupantes. La ciudadanía puede colaborar y tiene que aportar para que así misma se pueda abastecer. Lo que pasa es que aquí no hay cultura de eso. No hay cultura al ahorro. Hemos perdido la responsabilidad del manejo del agua potable con una visión de ahorrarla, de valorarla, de racionalizarla. Eso significa que eso aportaría más de 51 galones diarios. No se sentiría el déficit. No se sentiría el déficit. Así que exhortamos a la población, como tú lo hiciste anteriormente, a racionalizar el agua potable. Hacer un buen uso significa ahorrarla. Ahorrarla significa, si usted orina de noche, no pulse el inodoro. Déjelo para pulsarlo por la mañana. Ahí nos estaríamos ahorrando aproximadamente, cada vez que pulse, 3 galones diarios, 3 galones. Cuando usted tenga el tanque de inodoro, usted puede también meterle 1 galón de agua y con esos 2 galones de agua en el tanque, métale 1 galón de agua lleno de agua. Y con esos 2 galones de agua es suficiente para bajar todos los desechos orgánicos que usted tiene ahí. En ese caso, cuando se vaya a enjabonar, cierre la llave. Cuando se vaya a cepillar, cierre la llave. Cuando vaya a fregar, cierre la llave. A lavarse las manos. No lávese la mano, pero cuando usted tenga su carro sucio, lávalo una vez a la semana, una sola vez. Trate de regar la grama o regar las matas con un pequeño recipiente, no con una manguera. Use lo menos posible la manguera para regar el jardín. No es momento de regar el jardín. El agua vale más que el jardín. Preserve su caudal de agua, revise la cisterna, revise la cisterna, la perita de la cisterna, revise la zapatilla de las llaves, revise la zapatilla y la perita del inodoro, para que no haya ningún tipo de escape. Recuerde que una llave goteando. Una sola perita mal puesta y mal dispuesta en una cisterna lo deja sin agua. Y una perita en un inodoro en una noche deja totalmente la cisterna seca. Y una cisterna equivale a 1.300 pesos, que da un tanque de agua. Entonces hay muchísimos medios para economizar y ahorrar y hacer un uso responsable del agua potable. Es momento de hacerlo. Es momento de valorarse y es momento de valorar el agua que perdemos. Es increíble, Alejandro, cómo un tema del diario vivir no le ponemos la atención y no le damos el valor que amerita. Le vamos a dar el valor en la medida que la perdemos. Todos valoramos lo que no tenemos. Lamentablemente. Nos damos cuenta de lo que vale. Lo que no tenemos. Nos damos cuenta que vale cuando lo perdemos. Entonces, vamos a conservar lo que tenemos y vamos a preservárselo a las futuras generaciones. La cuenca de los ríos, la depredación de los árboles y del cauce de los ríos hay que preservarla. Nosotros como autoridad debemos ser más responsables. Tú mismo, que eres diputado, cursa en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de agua y un proyecto de ley de agua y saneamiento, donde el régimen de consecuencias se establece. Tiene muchos años. Tiene 20 años. ¿Y por qué no se termina de aprobar? El proyecto de la planta de tratamiento que se está construyendo, que el ministro Gustavo Montalvo ha estado haciendo varias visitas, el presidente Danilo Medina se refirió y se ha referido varias veces a ese tema. ¿Para cuándo estaría listo? ¿Cuál es la inversión que conlleva y en qué va a beneficiar al suministro de agua potable al Gran Santo Domingo? Ese es el acueducto oriental. Sí. El acueducto oriental tiene una inversión de 97.3 millones de dólares. Nosotros entendemos que en el primer semestre del año estaremos iniciando ese proyecto. Antes de junio. Porque habrá que someterlo al Congreso. Antes de junio pienso que lo estaremos ejecutando. Le va a dar servicio a Santo Domingo Este y a Santo Domingo Norte. Va a tener una producción de agua potable de 2 metros cúbicos por segundo, que equivale a 44 millones de galones adicionales y prevé una de las partes más débiles del sistema de agua potable, el almacenamiento. Prevé 2 grandes tanques de 7.5 millones de galones cada uno para tener el agua, tanques reguladores, para tener el agua almacenada durante el día, y durante la noche nosotros vamos a llenar
por un sistema de bombeo esos tanques. 2 de los tanques van a ir al terraplén de San Isidro. Tenemos 2 tanques de 7.5 millones de galones actualmente y vamos a construir 2 más. El otro va a estar cerca de Ciudad Juan Bosch. Así que con esa cantidad de almacenamiento que nosotros tendríamos, estamos hablando que tendríamos 37.5 millones de galones de agua almacenada. Y con esa cantidad nosotros regulando el agua por gravedad obtendríamos un servicio de agua potable 24 horas. Adicional a los 421 millones diarios que se consumen actualmente. No, ahí lo que es adicional serían 44 millones de galones diarios adicionales a los 420 que ya producimos. Y sobre, bueno, en La Barquita ustedes hicieron ahí un ejemplo con lo que es el saneamiento de todas estas aguas y lo que ha sido también el reciclaje de las aguas de La Barquita. ¿Se piensa replicar este modelo en Santo Domingo Sabio? En Domingo Sabio, en Santo Domingo Sabio. Sí, lo pensamos replicar. Vamos a construir una planta de tratamiento, vamos a trabajar las aguas pluviales, vamos a trabajar las aguas potables y vamos a trabajar las aguas residuales. Alejandro, y el tema de los entaponamientos que se forman cuando llueve por los problemas del drenaje pluvial. Mira, a mí me preocupa mucho el tema del drenaje pluvial. Conversamos sobre el tema de Domingo Sabio, lo mismo lo replicamos en Ciudad Juan Bosch, ahora lo hicimos en La Barquita. Y lo más importante en términos de aguas residuales, y yo sé que tú me metiste ya en el tema del drenaje pluvial, y te voy a hablar más adelante de eso. Pero quería terminar para meternos ahí, porque es un tema ya municipal y político. Sí. Quería hablarte de que todos esos sistemas que nosotros hemos ido construyendo en diferentes proyectos del presidente Danilo Medina han contribuido a la salud y la calidad de vida de los moradores de los ríos Sama e Isabela, del entorno. Y el saneamiento. Y el saneamiento ambiental profundo. Pero yo quiero invitarte a que veamos un poco el tema de la planta de tratamiento Mirador Norte, la Sursa, que tú no la conoces. Que si tú la conocieras, hubiera puesto ese tema desde el principio. Estamos hablando de una obra que se están invirtiendo 6.000 millones de pesos. Estamos invirtiendo 110 millones de dólares. Estamos hablando de una obra que está terminada, que podemos ver, que podemos tocar, podemos disfrutar porque está equipada totalmente. Estamos construyendo en este momento las obras complementarias y le hemos llamado al hospital preventivo más importante del país porque impacta a 450.000 personas. Eso hay que verlo, pero además es una empresa, es una industria. Te toma las aguas residuales de esos 450.000 habitantes y te la convierte en agua limpia y se la devuelve al río Sama Isabela como un caudal nuevo. Pero además, los lodos te los convierte en abono orgánico para Monte Grande, lo vamos a utilizar en Monte Grande, pero además de los lodos comprimidos en un sistema que tú tienes que ver y a través de varias calderas que tenemos instaladas ahí en la parte industrial, lo convertimos en aproximadamente 2.140 metros cúbicos de gas metano para trabajar la parte que va a convertir, que ya te dije anteriormente, en las calderas, para prender las calderas, que va a trabajar y convertir y sacar la humedad al lodo para hacer el abono orgánico. O sea que hay una serie de procesos importantes y aportes. Una planta de auto, la vamos a inaugurar en julio de este mismo año. O sea que se inicia la construcción del acueducto de la zona este, de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, de los 44 millones. Inauguramos la otra obra que es tan importante como esa. Entonces, nosotros en este momento estamos construyendo a toda máquina, estamos trabajando 24 horas del día en la Cañada del Diablo, debajo del puente de la Máximo Gómez. Sí, ahí abajo, estamos hablando de la Sursa, ahí abajo estamos construyendo un puente de 240 metros lineales para pasar una tubería de 48 pulgadas. Estamos construyendo todo el sistema de bombeo, el cárcamo de bombeo que se llama, todo el sistema de bombeo, 6 bombas de 450 caballos de fuerza van ahí. Estamos construyendo también el sistema energético y estamos trabajando en todas esas obras civiles y vamos a mejorar totalmente el entorno de todas esas obras que estamos construyendo. Ya hicimos los colectores
Solo lo único que tenemos que hacer es conectarlo al sistema de bombeo que ya llegará en abril. En abril tendremos todas el mes que viene. El mes que viene. Todas esas obras civiles tienen que estar listas. Por eso estamos trabajando a 24 horas para nosotros instalar todo el sistema de bombeo y comenzar las conexiones. Porque ya vamos a estar listos próximamente, te dije en julio, para que el presidente pueda inaugurar el hospital preventivo más grande del país. El hospital preventivo más grande del país. Es una obra sumamente importante que va a dejar una cobertura conjuntamente con la rehabilitación de 12 plantas de tratamiento que existían, más la construcción de 3 plantas pequeñas que ya terminamos. Tendríamos una cobertura de aproximadamente un 40%. Y cuando iniciamos teníamos una cobertura de agua tratada de un 5%. Ahora voy al tema que me trataste anteriormente, que es el problema de las aguas pluviales en el Gran Santo Domingo y básicamente en el Distrito Nacional. Nosotros, mira, nosotros trabajamos fuertemente. Hicimos un plan de trabajo desde el principio. Y el plan de trabajo consistió en el gran plan maestro de alcantarillado sanitario, constituyó en el plan de gestión empresarial de INECON, una compañía chilena, 2, y la cartografía digital. La cartografía digital, cuando llueve, nos ubica georreferencialmente todos los puntos inundables en el Distrito Nacional. Llueve ahora y a los 15 o 20 minutos yo tengo toda la información del Distrito Nacional completa. A través de una cartografía. Una cartografía digital vía georreferenciada, vía satélite. Nosotros pusimos eso a las órdenes del ayuntamiento cuando estaba Roberto y lo pusimos ahora cuando está David. ¿Por qué si sabemos los puntos de inundación no intervenimos directamente en esos puntos que sabemos que se van? O sea que ya lo tenemos focalizado, ya sabemos dónde que se causan las inundaciones. Claro, que se van a inundar. Y entonces, ¿por qué no sobre todo, me imagino que la Luperón es de lo primero ahí. Sí, es producto todas esas inundaciones de que si sabemos cuál es el régimen de lluvia y la temporada ciclónica que inicia en junio, ya debemos en junio comenzar a hacer las podas de los árboles, la limpieza de calles, aceras y contenes, limpieza de los invernales y tenemos que limpiar y detaponar, desobstruir los drenajes pluviales del Distrito Nacional. Tenemos que trabajar preventivamente para que esas cosas no sucedan. Cuando llega la lluvia, si no somos preventivos, si los invernales están llenos, si hay basura en la calle, lógico, todo se te va a entaponar y va a producir, hasta un papel periódico que tú tengas, te va a entaponar la rejilla de los invernales y ahí tú tienes problemas. Los filtrantes, tú tienes que destaponarlos. Nosotros hemos colaborado fuertemente, conjuntamente con Obras Públicas, con la gestión actual del síndico David Collado. Hemos resuelto miles de problemas desde el principio, desde hace 6 años y medio, que tienen que ver con aguas pluviales. O sea, es un tema CAS, ayuntamiento, obras públicas. Nosotros los ayudamos, podemos trabajar interinstitucionalmente sin problema, pues nosotros tenemos el equipo para eso. Y tenemos la información georreferenciada que te hablé, la cartografía digital. Son puntos críticos que podemos evitar. Y de manera conjunta también podemos buscar soluciones interinstitucionales. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Por qué si sabemos toda esa información no se hace? Yo quiero, Víctor, invitarte en cualquier momento para que tú veas las últimas inundaciones, donde hubo muchos problemas, donde tuvimos que bajar viejitos de 1, 2 y 3 planta porque estaban totalmente llenos. Lo otro es el irrespeto del uso de suelo, el irrespeto de las normas municipales. Muchas de las construcciones que se han permitido obstruyen los drenajes pluviales de la ciudad. Donde pasan obstruyen calles y construyen encima del drenaje pluvial y construyen también paredes del drenaje pluvial. Lo otro es el tema del drenaje natural de la ciudad, las cañadas.
¿Qué sucede con las cañadas? Las cañadas están obstruidas de basura, se llenan de basura porque se están utilizando de vertedero. ¿Y dónde van esa basura? Porque la idea de a los emitir ríos. a los ríos se están utilizando para que las correntías de las aguas arrastren todas esas basuras y terminan en el Osama Isabela y luego terminan en el litoral sur del Mar Caribe, que fue lo que pasó recientemente y dañó el turismo, la imagen del turismo de República Dominicana. Porque cuando viene a la desembocadura ahí después del puente flotante en el puerto de Santo Domingo y llegan esos cruceros y se ve toda esa basura y se ve todas esas condiciones, afecta la llegada. Claro que afecta. Entonces yo creo que hay que trabajar más en esa parte. Fíjense hasta dónde llega el tema del problema del drenaje pluvial de la ciudad. No llega solo al drenaje y a la solución de hacer alcantarillas para resolver el drenaje. Es más lejos, es más profundo. Hay que estudiarlo más y tiene consecuencias en otros sectores en términos de la imagen del país al nivel internacional. Le pido ahora que dejemos al Alejandro Montaz, director de la CAS, funcionario del gobierno, y vámonos a Alejandro Montaz, el dirigente político. Vamos a hablar de política. A tu orden, Víctor. Me dicen que está muy avanzado el proyecto de la candidatura de Alejandro Montaz a la alcaldía del Distrito Nacional por el PLD. Mira, después de las 5 de la tarde, todos los días, los 7 días de la semana, yo me pongo el uniforme del político. Porque la verdad que me levanto de madrugada y debo servirle a mi población. Soy director de la CAS, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Si no lo hago bien, no podré servirle a mi población del Distrito Nacional bien. Tengo que hacerlo bien. No puedo fallarle a la población, ni mucho menos al señor presidente, que me dio su confianza designándome en esa posición tan complicada. Pero una posición donde hemos aprendido y donde hemos hecho y haremos todo el esfuerzo por servirle correctamente a la población. Vamos a hacer todo lo que sea posible. ¿Cómo se va a trabajar a lo interno del PLD? ¿Primarias abiertas para escoger el candidato a la alcaldía? Yo creo que tenemos que trabajar con la población. Yo creo que las primarias abiertas y las elecciones municipales van a ser controladas las dos por el mismo organismo, la Junta Central Electoral. Que las van a votar la misma gente. Y las elecciones municipales se va a votar, son en febrero, son antes de la presidencial. Son 2 meses y medio ante la otra, por 16 eso tienen de febrero. un valor Así extraordinario. Así es. Entonces lo que te quiero decir es que las dos elecciones son iguales, con nombres diferentes. Estamos hablando de procesos internos que van el 6 de octubre. Pero el proceso interno es igual al proceso externo. Sí, con el padrón los dos de la son Junta, externos porque sí, es el padrón de la Junta y está totalmente supervisado y administrado por la misma institución, la Junta Central Electoral. O sea que el que ganó internamente ahí se va a reflejar con relación a la proporción del voto de los otros partidos, se va a reflejar si va a ser el alcalde o no. Pero el que ganó el proceso universal municipal va a reflejar también en el proceso presidencial quién va a ser presidente de la República. Claro. Por eso la importancia que tiene el primer proceso. Ese primer proceso es la verdadera encuesta y es el verdadero resultado futuro que va a enseñar o enviar la señal fundamental de quién va a ser el presidente de la República. Sin embargo, Alejandro, en el proceso pasado del 2016, Roberto Salcedo era el alcalde y sufrió una derrota del actual alcalde David Collado en cuestión de días porque se especula, pero hay videos y fotografías que señalan que parte de la estructura PLDista que trabajaba con los candidatos congresuales del Distrito Nacional apoyaron a David Collado y de hecho hubo un fraccionamiento, se ve porque gana la mayoría de los diputados en la capital, el PLD, gana la senaduría de la capital, el PLD, sin embargo ganó la alcaldía David Collado. ¿Cómo evitar, siendo Alejandro Montaz candidato del PLD para la alcaldía en el 2020, que se repita ese fraccionamiento del voto entre el PLDista a lo congresual y el PLDista a lo municipal? Mira,
dada la importancia que tiene ese proceso, Víctor, no hay duda que el PLDista va a asumir y va a defender su voto duro y va a defender su lealtad y su compromiso con el Partido de la Liberación Dominicana. El PLDista es un militante consciente, es un militante que está capacitado y entiende los procesos. Nosotros hemos trabajado fuertemente en la parte electoral explicando los nuevos procesos que prevé la ley 15-09, que prevé la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. La ley electoral y la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos explican muy bien los procesos y nosotros como precandidatos tenemos que instruir a nuestros seguidores para mantener la lealtad en el voto duro, porque no es Alejandro Montaz ni es otro candidato a alcalde, es al Partido de la Liberación Dominicana. Quien ganó ese proceso incide en el proceso siguiente, que es a la presidencia de la República. No podemos jugar con este proceso. Pero a la vez, cada partido tendrá su proceso. Y prácticamente simultáneo, eso es lo que se está discutiendo. Cada partido tendrá su proceso. Y no tendremos incidencia en los otros procesos. Hay otro partido que se fue por padrones internos o con primarias internas y utilizarán los padrones, como el PRM de su partido. Nosotros vamos a utilizar el padrón de la Junta Central Electoral y va a ser extremadamente complicado el voto prestado. Lo que pasó fue que hubo préstamo de voto y hubo de lealtad. Ya en esta vez no va a haber de lealtad, va a haber lealtad y voto firme y duro. El voto consciente, el voto duro del Partido de la Liberación Dominicana se va a reflejar en el primer proceso, que es el proceso municipal. No va a haber equivocaciones porque de eso la alta dirigencia, la mediana dirigencia, nos vamos a encargar de orientar muy correctamente para que ese voto se produzca. Y no va a haber movimiento que no se repita. Extraño para que no se repita el comportamiento anterior. No vamos a permitir que ese comportamiento dentro de este partido se produzca. Además, el transfugismo tampoco se puede manifestar porque está controlado y está prohibido. O sea que en este proceso el voto es más transparente, más claro y más universal. No se van a producir porque estamos a tiempo y hemos ido corrigiendo todo eso. El presidente Danilo Medina, que fue partidario desde el principio del voto externo, del voto universal, con primarias abiertas y simultáneas, que esa era la posición anterior, nosotros tenemos que defender esa posición y esa posición es la que se va a implementar y la que se está implementando con el padrón de la Junta Central Electoral. En otras palabras, trabajaremos de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, Víctor. Trabajaremos con la estructura partidaria muy de cerca, pero trabajaremos con las juntas de vecinos, trabajaremos con las iglesias católicas y cristianas, trabajaremos con los clubes deportivos, recreativos y culturales y trabajaremos directamente con todos los comunitarios. Ya lo estamos haciendo, de hecho lo estamos haciendo, muy de cerca, muy de cerca. Tenemos una estructura que en este momento nos está apoyando y nosotros los apoyaremos. Nosotros tenemos que recuperar los 5.000 empleos que perdimos. Nosotros tenemos que recuperar ese ayuntamiento que es un símbolo de la municipalidad y con él enviar el mensaje, que es el mensaje correcto de que hemos recuperado nuestra plaza y que vamos a recuperar y mantener y sostener la presidencia de la República, no por 4 años más, por más de ahí. Alejandro Montaz, el tema de las contradicciones a lo interno del partido de gobierno por la candidatura presidencial. Un grupo de dirigentes del PLD apostando al retorno del expresidente Leonel Fernández para que sea candidato, mientras otros grupos, tanto a lo interno del PLD como en los partidos aliados y en la sociedad, procurando, impulsando una reforma para que el presidente Danilo Medina pueda presentarse como candidato nuevamente. Todo el mundo sabe que yo soy danilista, que respondo a ese alineamiento, que mi líder es el presidente Danilo Medina y que siempre lo ha sido. Tú mismo con tu palabra te respondes al lineamiento y a la respuesta que yo podría dar en ese sentido. Así que me voy a ahorrar mis palabras en esa dirección porque es conocida, altamente conocida. Soy un hombre leal y soy un hombre que sigue un solo lineamiento. Y ya tú lo dijiste. ¿Tú entiendes, Alejandro? Yo lo que propongo es que el diálogo se imponga, que jamás pensemos
en dividir al Partido de la Liberación Dominicana, que mantengamos como una sola fuerza, en vez de manos abiertas, un solo puño. Eso es lo que pretendemos, eso es lo que queremos. Yo creo que en manos de los dos grandes líderes no puede fallecer el Partido de la Liberación Dominicana. Se va a mantener. La decisión deben tomarla ellos y la decisión que ellos tomen nosotros la vamos a respetar. Pero todo el mundo sí sabe a quién yo sigo. Todo el mundo sabe lo que haré y cómo lo haré. Así que esperemos a ver cómo se van a organizar y el decurrir del tiempo nos dirá qué pasos a seguir y en política se hace lo que conviene. ¿No ves espacio para otro candidato que no sea Danilo Medina o Leonel Fernández en el PLD? Todavía no hay candidato, ni Danilo Medina ni Leonel Fernández. Pero hay precandidatos que han ya iniciado. Hay precandidatos, pero no hay candidatos. Precandidato puede ser cualquiera, candidato no puede ser cualquiera. O será Danilo Medina o será Leonel Fernández. Porque mientras ellos graviten, ese liderazgo tan sólido y tan fuerte que tienen los dos se va a mantener. Y pienso que ese relevo es bueno y hay que permitirlo porque tienen derecho. Pero yo entiendo, y entiendo muy correctamente, que los líderes se sentarán y dialogarán. Vamos a esperar que el tiempo lo discurra, pero sí puedo decirte, Víctor, que aparte de que en política se hace lo que conviene, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana siempre lo será el que garantiza el triunfo y la continuidad. Si nos llevamos de garantizar el triunfo, las encuestas señalan que el presidente Danilo Medina cuenta con una alta valoración y que permitiría un triunfo en primera vuelta, contrario a lo que señalan otras encuestas por la tasa de rechazo que presenta el expresidente Leonel Fernández, que es capitalizable por candidatos de partidos de la oposición. Yo hice un juicio muy preciso y te di mi respuesta también muy precisa. Será aquel que garantiza el triunfo. Otra cosa, Alejandro, ¿cómo están trabajando ustedes a lo interno del PLD la conformación de las comisiones que deben administrar el proceso electoral interno? Ya la Junta es que va a hacer todo el andamiaje y la organización, pero ustedes internamente como partido para cumplir con los plazos que establece la nueva ley de partidos. Yo pensé que en la última reunión se iba a presentar alguna... Se presentó una comisión en el comité político, pero que la preside Monchi Fadul, donde está integrada por doña Alejandrina Germán, doña Miriam Cabral. O sea, hay una reunión, una comisión muy interesante que dará seguimiento a la organización de ese proceso, conjuntamente con la Junta Central Electoral. Vamos a esperar que la comisión rinda su informe y coordine y que concluya todo el trabajo que se le encomendó a través del comité político. ¿Para cuándo tendrían previsto ustedes la presentación del informe de esta comisión o qué tiempo tienen para entonces? Yo supongo que en abril tendremos ya noticias. En la próxima reunión del comité político, esa comisión deberá rendir el informe. Yo supongo que ya en el mes de abril nosotros tendremos ya el resultado de la comisión de ver cómo se va a conformar internamente el comportamiento de las primarias abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tiene previsto Alejandro Montaz o algún otro compañero dentro del PLD concertar alianzas a lo interno de las aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional o en la propia boleta congresual en el Distrito Nacional como fórmula de garantizar mayores apoyos? Claro que sí, Víctor. Siempre, este va a ser un proceso donde la apertura es un esquema de trabajo. La apertura tiene que prevalecer encima de todas las cosas. No podemos supeditarnos solo al lineamiento del Partido de la Liberación Dominicana. No olvide que serán primarias abiertas, donde todos los sectores son importantes. Tendremos que pactar con los clubes deportivos, recreativos y culturales, tenemos que pactar con los comunitarios y las comunidades a través de sus juntas de vecinos, tenemos que pactar con los movimientos y agrupaciones políticas, Víctor. Precisamente por eso se hizo la ley tan abierta. Estamos hablando de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, para que el universo pueda ser pactado por los partidos políticos, porque la incidencia de los partidos en los procesos es de un 22%, la incidencia comunitaria es de un 36%.
necesitamos pactar con las comunidades y con la población en términos general que incida en el proceso. Siendo usted un hombre tan cercano al presidente Danilo Medina, decía al principio que conocía a Alejandro Montaz en el año 2006 cuando aspiró a diputado y entonces ya estaba promocionando la candidatura presidencial de Danilo Medina para las elecciones del 2008 y fue de quienes le acompañó cuando él renunció a la Secretaría de la Presidencia para presentar sus aspiraciones, cuando Alejandro Montaz era el vocero del bloque de diputados del PLD. Siendo Alejandro Montaz tan cercano al presidente y teniendo ese vínculo, ¿espera Alejandro Montaz o ha habido de parte del presidente una señal de mandato claro en apoyo a sus aspiraciones a la sindicatura o él preservará para una...? No puedo decir eso. El presidente es una persona muy reservado y lo que se habla con el presidente se mantiene dentro del presidente. Hay que respetar su integridad, hay que respetar lo que él dice y lo que conversa con nosotros. Nosotros no debemos hacerlo público. La figura presidencial hay que respetarla, sobre todo un hombre como él. Es un hombre político de los pies hasta la cabeza, es un hombre que los pasos que da son certeros, los consejos que da hay que respetarlo, hay que seguirlo y también la discreción con relación a esos consejos es preferible mantenerla. Yo prefiero ahorrarme, contestarte esa pregunta y mantener la discreción. ¿Cómo evalúa Alejandro Montaz, el dirigente político del PLD, el desempeño de los partidos de oposición y las diferentes candidaturas que vienen presentándose no solamente en el PRM, sino también, por ejemplo, el nieto del ex dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, Guillermo Moreno, Elías Huesín Chávez, Pelegrín Castillo y otros de los que fueron candidatos en los partidos minoritarios en las pasadas elecciones? La oposición es el equilibrio de la democracia, Víctor. Debe siempre existir oposición y también es el control de la democracia. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la oposición debe existir. Cuando la oposición es débil, la oposición se genera internamente, que es el caso que nos ocupa. Hay diferencias internas porque el partido es demasiado fuerte y la oposición se genera internamente, producto de que en el partido cohesionan dos grandes líderes que todos respetamos y que le auguramos que el diálogo se imponga. Yo prefiero contestarte de esa manera. La oposición tiene su trabajo y sus responsabilidades. Esperamos que ella lo asuma y que continúe haciendo el equilibrio de los poderes, que hagan su papel que nosotros hacemos el de gobernante. Gracias. Ese es el papel de nosotros, de gobernar este país y no distraernos con cosas que le tocan a la oposición. Nosotros lo que hacemos es trabajar duro para hacerlo bien. Gracias, arquitecto Alejandro Montaz, destacado dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, ex diputado por el Distrito Nacional, vocero de la bancada durante muchos años de los diputados del PLD, actualmente director ejecutivo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo y aspirante a ser el candidato del partido de gobierno para la alcaldía del Distrito Nacional en las elecciones del 17 de febrero del próximo año 2020. Vayan anotando esa fecha, 17 de febrero del 2020, porque por primera vez vamos a tener elecciones separadas en un mismo año. Entonces el 17 de febrero son las elecciones municipales y posteriormente el tercer domingo de mayo son las presidenciales. Y congresuales. Y congresuales. Entonces estamos hablando, para ser más exacto, de 2 meses y medio de diferencia aproximadamente. No, perdón, 16 de febrero y 17 de mayo. 16 de febrero son las elecciones municipales y 17 porque son el tercer domingo de febrero. Rápidamente al final, hay un grupo de alcaldes, directores de distritos municipales, regidores y vocales que señalan que la Constitución establece que ellos fueron electos por un periodo de 4 años. Hay una duda con la toma de posesión. El 24 de abril. Hay 3 meses de diferencia, eso no puede ser, es por 4 años. O sea que ahí habría que hacer alguna reforma. Alguna reforma constitucional para prever eso, porque la Constitución dice que por 4 años. Hay una contradicción entre el periodo de los 4 años y la toma de posesión el 24 de abril. Es real. Porque las elecciones pudieran hacerse en febrero, pero la toma de posesión para respetar debería ser, no,
después, en agosto, el 16 de agosto. 16 junto con las elecciones presidenciales y congresuales, que así es que siempre se hace. Así es. Señores, a ustedes las gracias por su audiencia. Gracias por su atención. Recuerden que Víctor en Vivo es también Víctor Online y que nuestra plataforma digital cuenta con nuestro canal de YouTube. Usted entra a YouTube, le da Víctor en Vivo, se suscribe a nuestro canal y recibe las notificaciones para los comentarios, las entrevistas, todo el contenido de nuestros programas, como esta entrevista con el arquitecto Alejandro Montaz, y también a través de nuestras redes sociales, @Víctor en Vivo, en Instagram, en Twitter, y también nuestra página de Facebook, Víctor en Vivo, y nuestra página de internet, victorenvivo.com. Víctor en Vivo es también Víctor Online. Muchísimas gracias, pasen un feliz resto de la noche y nos vemos mañana. Gracias, Alejandro, y un fuerte abrazo. Gracias, Víctor, mis afectos de siempre. Gracias, igualmente para ti. Muchas bendiciones a ustedes.